Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a comenzar a ver las patologías cardíacas. Habíamos revisado un poquito anatomía y fisiología y ahora vamos a empezar a ver todas las patologías cardíacas. Dentro de estas están las que se denominan trastornos del ritmo cardíaco, y vamos a ver ahora lo que corresponde a las taquiarritmias supraventriculares, que son trastornos también del ritmo en relación a la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos solamente de taquicardia, nos estamos refiriendo solo a un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero cuando mencionamos la palabra taquiarritmia, también estamos mencionando un aumento de la frecuencia cardíaca con pérdida del ritmo, con arritmias cardíacas, que en realidad que es lo que ocurre en las taquicardias o en las enfermedades del trastorno del ritmo cardíaco. En ese sentido vamos a ver la clasificación de estas enfermedades, de estas taquicardias. Y hay una que se origina en el nódulo sinusal. ¿Se acuerdan cuando revisábamos? En la anterior clase habíamos visto e identificado la conformación anatómica del sistema eléctrico del corazón. Y empezábamos ahí, en el nódulo sinusal. Entonces, ahí se pueden presentar estas taquicardias, denominada taquicardia sinusal. Pero también puede ocurrir que en la aurícula haya un trastorno del ritmo, denominado ritmo auricular caótico, taquicardia auricular multifocal, fibrilación auricular, aleteo auricular y taquicardia auricular. Todas estas corresponden a un trastorno en la aurícula. Esta corresponde a un trastorno en el nódulo sinusal. Pero también puede presentarse un trastorno en la unión auriculoventricular, como es la denominada taquicardia o taquiarritmia típica o lenta rápida, atípica o rápida lenta. Vamos a ver cómo se clasifica esta. Y una en la vía accesoria, que es la taquicardia por reentrada auriculoventricular o ortodrómica, así se denomina. Entonces, esta es la clasificación de las taquicardias, tanto en el nódulo sinusal, en la aurícula, en la unión auriculoventricular y en la vía accesoria. Tenemos que en el nódulo sinusal hay una taquicardia sinusal, en la aurícula hay todos estos: ritmo auricular, taquicardia auricular, fibrilación auricular, aleteo auricular y taquicardia auricular. En la unión auriculoventricular, cuando se presenta ahí, es la típica o lenta rápida y la típica o rápida lenta. Y en la vía accesoria, la taquicardia por reentrada auriculoventricular o ortodrómica. Entonces, esta clasificación bastante completa nos va a llevar a cada una de estas manifestaciones clínicas que a continuación vamos a ir revisando. Estas taquicardias del nódulo sinusal se originan acá, fíjense, en esta zona. Se acuerdan que acá tenemos el nódulo sinusal, se origina ahí, y el trastorno que ocurre es precisamente en la información eléctrica que parte del nódulo sinusal. Esta taquicardia sinusal es el resultado de la respuesta de la estimulación simpática o la depresión de la actividad vagal con mayor automatismo del nódulo sinusal. ¿Qué quiere decir esto? Que el estímulo simpático, hay mayor estímulo simpático, o se deprime la actividad vagal, que es la que regula el ritmo cardíaco. No sé, si ustedes recuerdan, tenemos un nervio vago, ¿sí? ¿Se acuerdan de los pares craneales? Precisamente, que es el que regula el ritmo cardíaco. Entonces, esta taquicardia sinusal se puede deber a dos cuestiones: una, por estimulación simpática, o por depresión de esta actividad vagal, que en realidad es la que regula
el ritmo cardíaco. Los hallazgos vamos a ir viendo nada más en teoría, porque ustedes todavía no conocen la conformación de un electrocardiograma, nada más las vamos a ir mencionando. Los hallazgos en el electrocardiograma son una onda P positiva en D1, D2 y BF y una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto en bipedestación y mayor a 90 latidos en reposo. Entonces esas son las características de la taquicardia sinusal, junto con un ascenso y descenso gradual de la frecuencia cardíaca, un acortamiento de los intervalos PR, QT, ITP y QRS, esto referente al electrocardiograma, ¿sí? Y más o menos se muestra así un electrocardiograma. Fíjense, ustedes revisen, por favor, un electrocardiograma de actividad cardíaca normal y van a ver las irregularidades que acá se presentan. No quiero entrar en detalle en el electrocardiograma porque no es tema, simplemente para identificar cómo se presenta esta taquicardia. Fíjense el trastorno del ritmo, tanto en su actividad en reposo o actividad en bipedestación. Hay algunas patologías asociadas a esta taquicardia sinusal, por ejemplo, el denominado fisiológico, cuando hay ejercicio o cuando se produce por estrés. Esta denominada taquicardia sinusal, ¿sí?, puede ser en algún momento fisiológico, pero solamente cuando se hace ejercicio y nada más la alteración va a estar en la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? En la elevación de la frecuencia cardíaca. Voy a retroceder un cuadro, ¿sí?, para ver esta, por ejemplo. Esta es un electrocardiograma normal, de ritmo normal. Fíjense, los espacios son completamente normales, ¿sí?, los espacios normales, y casi esto se llama complejo QRS, por ejemplo, esta subidita, ¿ya? No quiero entrar en detalle, vuelvo a repetirles para no complicarles la vida. Este complejo es completamente normal, ¿ya? Ahora fíjense acá, esto es cuando aumenta el ejercicio y aumenta nada más la frecuencia cardíaca. Pero ya cuando va acompañada de irregularidad cardíaca, fíjense acá que es un complejo QRS más pequeño, ya hay irregularidad en el trazo del electrocardiograma. Fíjense, aquí ya ha perdido completamente el ritmo, acá ya es otro ritmo. Entonces aquí ya estamos hablando de una verdadera taquiarritmia sinusal. Cuando solamente es por ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, los latidos son más intensos, más rápidos, nada más. Pero cuando ya hay una patología asociada, como por ejemplo ya es patológica la taquicardia sinusal, puede aparecer fiebre, puede aparecer una insuficiencia cardíaca congestiva, puede aparecer trastornos respiratorios. Entonces todas estas que estamos mencionando acá son patologías asociadas a esta taquicardia sinusal, ¿sí? Por ejemplo, las drogas pueden llevar a una taquicardia sinusal, especialmente las dopaminas, la adrenalina, el isoproterol. Entonces, todas estas pueden llevar a una taquicardia sinusal, el consumo de alcohol, tabaco, mucho café, estupefacientes, ¿sí? Entonces, todas estas denominadas patologías asociadas a la taquicardia sinusal. Vamos a ver una denominada taquicardia sinusal inapropiada. Esta es por una frecuencia cardíaca basal, es más alta de la esperable, es una determinada situación clínica, aumenta de modo exagerado y más rápido ante esfuerzos y descensos es más lento. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por eso se denomina taquicardia sinusal inapropiada. ¿Por qué? Porque es muy diferente a la que conocemos normalmente como taquiarritmias sinusales, ¿sí?, donde
la frecuencia cardíaca basal es más alta del esperable. Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca más o menos está entre 60, entre 80, un promedio de 80 latidos por minuto, y sin pasar los 100 latidos por minuto. Pero por lo general, ya cuando los latidos son mayores a 90, 95, 98, ya estamos hablando de una taquicardia sinusal basal alta. A esto se refiere la frecuencia basal es más alta de la esperable, ¿sí? En una determinada situación clínica, por ejemplo, cuando alguien camina o sube gradas o hace alguna actividad, su frecuencia basal no se eleva por rangos muy altos, ¿no? Se elevará un poquito, pero no mucho. En personas con problemas de taquicardia sinusal inapropiada, esta situación se eleva mucho más, ¿sí? Aumenta de modo exagerado, por ejemplo, con cualquier actividad puede subir 130, 40, 150 o más, y su descenso, ¿sí?, es mucho más lento. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a la normalidad mucho más lento. Es más frecuente este tipo en mujeres jóvenes, especialmente trabajadoras de salud, por el esfuerzo que se realiza precisamente en trabajadoras de la salud, especialmente enfermeras, ¿sí? Frente a este cuadro hay que hacer un diagnóstico diferencial, especialmente de aleteo auricular, el taponamiento auricular, etcétera, que es para determinar si realmente es la taquicardia inapropiada, ¿sí? Dentro de las taquicardias auriculares, vamos a ver ahora las taquicardias auriculares. Estas taquicardias auriculares, fíjense ustedes, se realizan precisamente en la aurícula, una actividad eléctrica mayor, nada más en la aurícula. Eso denominamos taquicardias auriculares. Y tenemos el ritmo auricular caótico, la taquicardia auricular multifocal, donde nos indica que hay varios focos auriculares que originan los impulsos que rigen la contracción auricular, que se activa de modo irregular e independiente. Voy a retroceder un poquito porque quiero que entiendan que el problema focal es acá, que el problema de la taquicardia es acá, en la aurícula, ¿ya? Cuando voy a explicar esto un poquito, cuando hay un llenado auricular, ¿se acuerdan ustedes? Un llenado auricular de sangre, ¿sí?, tanto proveniente de todo el organismo hacia la aurícula derecha y proveniente de los pulmones hacia la aurícula izquierda, ¿sí?, se llena de cantidad de sangre acá y se llena de cantidad de sangre acá. Estas válvulas auriculoventriculares se abren y se produce un vaciado tanto de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero este paso de sangre de la aurícula al ventrículo se da por tres mecanismos, ¿ya? Uno, por la apertura de estas válvulas auriculoventriculares a consecuencia del aumento de la presión intraauricular. ¿Qué quiere decir? Que la sangre proveniente de todo el organismo y de los pulmones a las aurículas aumenta la presión acá. Por lo tanto, esas válvulas auriculoventriculares se abren producto de ese aumento de presión. Entonces se produce un vaciado de la sangre de las aurículas a los ventrículos en tres etapas. Una etapa que se llama del 50% de la sangre, ¿sí?, por gradiente de presión nada más, que quiere decir que la sangre pasa por la presión ejercida y por la dilatación de las aurículas, pasa 50% de la sangre. Se llama llenado rápido. Posterior a ese llenado rápido de la sangre auricular al ventrículo se produce un denominado llenado lento, que es aproximadamente el 40%, entre el 30 al 40% de sangre proveniente de la aurícula hacia el ventrículo,
¿sí? Y para posteriormente esa sangre complete el llenado ventricular, se produce una sístole auricular. ¿Qué quiere decir? Una contracción auricular. Entonces siempre hay una contracción, un impulso eléctrico que hace contraer el músculo cardíaco auricular para que se produzca el total de llenado de sangre de las aurículas a los ventrículos, denominada sístole auricular. En este momento de la contracción auricular, ¿sí?, se produce lo que nosotros denominamos las taquicardias auriculares, mayor contracción, mayor actividad auricular, ¿sí?, mayor contracción auricular, aumento del ritmo auricular, aumento de la frecuencia de las contracciones auriculares. ¿Ya? Esto les indico porque posiblemente ustedes piensen que no hay una contracción realmente auricular y solo se contraen los ventrículos para inyectar la sangre tanto por la aorta como por la pulmonar. No es así, simplemente por eso estoy explicando esto, para que ustedes sepan que sí hay una contracción auricular. Entonces, esta contracción auricular, ¿sí?, esta contracción auricular se puede producir en varios focos que originan los impulsos que rigen la contracción auricular de forma irregular e independiente. ¿Qué quiere decir? Que puede aparecer contracción en varios lugares, ¿sí?, de la aurícula. Generalmente se deben al aumento del automatismo o la actividad gatillada, que quiere decir que gatillan independientemente contracciones auriculares. Los hallazgos son, vamos a revisar solamente de forma teórica, ondas P, al menos 3 morfológicas diferentes, intervalos RR con variaciones mínimas, toda onda P que es seguida de una QRS, intervalos PP, RR irregulares, y si la frecuencia cardíaca es menor a 110 latidos por minuto, se la conoce como ritmo auricular caótico, y si es mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia auricular multifocal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a determinar el nombre de la taquicardia auricular multifocal? Precisamente la frecuencia cardíaca menor o mayor a 110 latidos por minuto. Las patologías asociadas a esta taquicardia auricular multifocal son cardiopatías como el infarto agudo de miocardio, neumopatías como el tromboembolismo pulmonar, asma severo, exacerbación de la EPOC, sobredosis de teofilina, sobredosis de digoxina o hipocalemia e hipomagnesemia. Todas estas son patologías asociadas a taquicardia auricular multifocal. ¿Qué quiere decir? Que un infarto agudo de miocardio inmediatamente puede aparecer una taquicardia multifocal. Un tromboembolismo pulmonar, un TEP, puede generar una taquicardia multifocal. Una hipocalemia o una hipomagnesemia, una disminución del magnesio, por ejemplo, puede ocasionar una taquicardia multifocal. A eso se denominan patologías asociadas a la taquicardia auricular multifocal. Y más o menos se ve así el electrocardiograma, ¿sí?, con ya irregularidades claramente definidas en un trazo electrocardiográfico, ¿no? Fíjense ustedes acá, fíjense este alargamiento, por ejemplo, de la onda, aparece una onda P, etcétera. Ya no vamos a entrar en detalle. Vamos a ver ahora la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular, ¿sí?, también en la aurícula, se refiere a que es una arritmia cardíaca dentro de las más frecuentes. En la aurícula se presentan unas 3 a 6 zonas de macro y microentrada, las que producen unas 350 a 550 fasciculaciones por minuto.
que hacen que esta contracción sea completamente desorganizada, asincrónica y fraccionada, ¿sí? Es como si, ahorita fíjense, voy a mover el cursor. Cuando se contrae la aurícula, se contrae en un solo ritmo. Vean ustedes, se contraen en un solo ritmo, ¿sí? Pero cuando hay fibrilación auricular, hace esto, ¿sí? Donde no hay una contracción sostenida. Por eso se denomina actividad auricular desorganizada, asincrónica y fraccionada. La actividad eléctrica auricular alcanza un NAP, pero todos los impulsos llegan a más o menos de hiper, por eso conduce en forma intermitente e irregular del cuadro auricular. Es muy importante esto porque el impulso eléctrico, fíjense ustedes, es caótico, multifocal, fibrilación, y el impulso eléctrico también se transmite hacia abajo, hacia la zona posterior eléctrica, conduciendo mayor problema en el funcionamiento cardíaco. Vamos a ver la clasificación, ¿sí? Según el tiempo de evolución, por ejemplo, evento inicial asintomático de inicio desconocido, paroxística termina espontáneamente de 2 a 7 días, persistente requiere cardioversión, para su reversión dura más de 7 días, y permanente recurre postcardioversión o sin posibilidad de reversión. Entonces, la clasificación según el tiempo de evolución, estamos hablando según el tiempo de días. Según la frecuencia ventricular, en alta respuesta ventricular mayor a 100 latidos por minuto, moderada respuesta ventricular de 60 a 100 latidos por minuto, baja respuesta ventricular menor a 60 latidos por minuto, y los hallazgos son ausencia de onda P, reemplazo de las ondas P por ondas F en el electrocardiograma e intervalos RR irregulares. Quiero que vean acá la clasificación, especialmente de la fibrilación auricular, ¿sí? Dependiendo del tiempo de evolución y la frecuencia ventricular, y nada más para mencionarles los hallazgos en el electrocardiograma. Y más o menos así se ve el electrocardiograma. Fíjense ustedes, cuando ya habíamos visto, por ejemplo, un electrocardiograma nada más con aumento de la frecuencia cardíaca, fíjense ustedes aquí cómo cambia completamente la morfología del electrocardiograma. Aquí fíjense, incluso con les había dicho, este es el complejo QRS. Fíjense, con un complejo QRS invertido hacia abajo en 2 ocasiones, ¿sí? Son hallazgos típicos en la fibrilación auricular. Y fíjense acá, ¿sí? Con un complejo de QRS completamente invertido, especialmente en la derivación 6. Son derivaciones que se ponen en el electrocardiograma, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Esta fibrilación auricular, las ondas F tienen amplitud, duración y frecuencia variable, ¿sí? Nada más para mencionarles lo que habíamos indicado en el electrocardiograma para que ustedes tengan conocimiento nada más de aquello, ¿sí? Las patologías asociadas, que son importantes en la fibrilación auricular, una de estas y la más común, la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca congestiva por cualquier cosa, puede ser por hipertensión arterial, por valvulopatías, problemas valvulares, por miocardiopatías, cardiopatías congénitas, miocarditis, pericarditis o postoperado de cirugía cardiopulmonar, ¿sí? Todas estas pueden llevar a una fibrilación auricular. El infarto agudo de miocardio también puede ocasionar una fibrilación auricular entre el 10 al 22%. La insuficiencia respiratoria, especialmente las infecciones crónicas y agudas, como las neumonías crónicas, por ejemplo, el EPOC, una vez más, el tromboembolismo pulmonar, los tumores o las neoplasias y el síndrome de distrés respiratoria del adulto, también pueden ocasionar una fibrilación auricular. Las endocrinopatías, como la diabetes, por ejemplo, el hipertiroidismo o la feocromatocitoma, también pueden ocasionar una fibrilación auricular. El consumo de alcohol, tabaco, anfetaminas
una frecuencia auricular solitaria sin patologías, por ejemplo en el 3 al 12%, que quiere decir que nada de esto ocurre, pero un 3 al 12% puede presentar una fibrilación auricular solitaria sin ningún motivo, no hay causa, razón para que como estas, para que se produzca la fibrilación auricular, ¿sí? O la preexcitación ventricular entre el 10 al 30%, y la frecuencia, la fibrilación auricular, hereditaria, que también tiene un porcentaje mínimo que es menor al 1%. ¿Sí? Entonces, todas estas son patologías asociadas a la fibrilación auricular. Veamos ahora el aleteo auricular, que es otra manifestación también clínica de las que estamos viendo, de las taquicardias supraventriculares, si ustedes entienden. Supra es por encima del ventrículo. Son menos frecuentes que la fibrilación auricular, este es solamente un aleteo. Síntomas: palpitaciones rápidas, disnea y angina. ¿Sí? Cuando mencionamos angina siempre mencionamos dolor. ¿Ya? Cuando escuchen la palabra angina está relacionada con dolor. Puede producir cardioembolismo y cardiopatías permanentes. Se debe a una macroentrada confinada generalmente en la aurícula derecha. Factores predisponentes: sobrecarga y dilatación auricular, aumento del tiempo de conducción auricular. Y la clasificación, que es lo que me interesa que ustedes aprendan, depende del sentido de rotación de reentrada, la utilización del istmo cabo tricuspidio y la frecuencia auricular, que ahorita les voy a explicar, no se asusten. Vamos a mencionar estas dos: el aleteo auricular típico, tipo 1, con rotación antihoraria y con rotación horaria típico reverso, y el aleteo auricular. Y es aquí donde les voy a explicar, ¿ya?, lo que habíamos mencionado antes. Cuando mencionábamos un aleteo auricular típico, la rotación es antihoraria. ¿Qué quiere decir? Que el aleteo, la contracción auricular va a tener ese sentido, no el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí?, que siempre se mueven en este sentido horario, sino se van a mover en el otro sentido. Por eso se llama rotación antihoraria. ¿Por qué? Porque empieza antihorariamente, que quiere decir que una contracción aquí, otra contracción, otra contracción, otra contracción, ahorita vamos a ver, en sentido antihorario. Fíjense el cursor, voy a mostrarles para que me entiendan bien. El sentido horario es este sentido, ¿sí?, como cuando se mueven las manecillas del reloj. Este es el sentido horario, ¿ya? El sentido antihorario, rotación antihoraria, es al revés, se mueve en este sentido, ¿sí? Este es antihorario, ¿ya?, en este sentido. Este aleteo auricular, que es contracción, focos de contracción auricular, se produce en rotación antihoraria. Es el más frecuente, es mayor al 95%. La onda de reentrada baja del techo de la aurícula derecha por la pared lateral pasa por los istmos cabo tricuspidio, que quiere decir por cada una de las estructuras auriculares, ¿ya? Las aurículas se activan 240 a 340 veces por minuto. Imagínense las contracciones por minuto, cuando esto debería ser mucho menos de 100 contracciones por minuto. Y fíjense, es en ese sentido que va, ¿sí?, lo que les estaba diciendo, el sentido antihorario, que va en este sentido las contracciones, ¿ya? Dentro de estos aleteo auricular típico, rotación antihoraria, estos son los hallazgos especialmente en el electrocardiograma: ausencia de ondas P, ondas en dientes de sierra, se llaman estos. Todas estas configuraciones que ustedes lo tienen ahí para que los conozcan, ¿no? En la onda B1, ondas F positivas, frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto, ¿sí? Y dudas diagnósticas: masaje senocarotidio para disminución de la conducción auriculoventricular. Ahorita les explico esto. Nada más fíjense, ¿sí?, el electrocardiograma, que ustedes más o menos ya
tienen idea, aquí hay denominamos una ausencia de ondas P, fíjense, ondas F negativas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Unas ondas F negativas y no existe la onda P. Esta es una taquicardia auricular típica con 136 latidos por minuto, ¿sí? Una frecuencia completamente elevadísima y fíjense ustedes aquí, las ondas F negativas, lo que mencionábamos aquí, ondas F positivas, ondas F negativas, ¿ya? Dudas diagnósticas, masaje senocarotidio para disminución. Esto quiero explicarles un poquito. El seno carotidio, ¿sí? El seno carotidio tiene la propiedad que cuando uno masajea ese seno carotidio por el estímulo del vago, del nervio vago, ¿sí? Uno tiende a regular la taquicardia. ¿Qué quiere decir? Cuando se hace masaje carotidio en el seno carotidio por estímulo del vago, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Si no, acuérdense ustedes, estaba un tiempo estaba muy de moda, acuérdense que se apretaban con un pañuelo en el cuello, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y de pronto se apretaban con un pañuelo en el cuello y se desmayaban, ¿sí? ¿Recuerdan? Hay gente que hacía esta barbaridad, esta estupidez, por no decir otra cosa. ¿Y qué es lo que hacían? Nada más hacían un como especie de masaje carotidio, en que en realidad presionaban el seno carotidio, producían una baja impresionante de los latidos por minuto, el organismo reconocía como algo anormal y la persona se desmayaba, ¿sí? Nada más por estímulo del nervio vago, que disminuía completamente la frecuencia cardíaca hasta tal punto que la persona perdía el conocimiento, ¿sí? A eso se denominan las dudas diagnósticas, el masaje del seno carotidio. Muy bien. Y esta es más o menos la tipología de derivaciones del electrocardiograma para que conozcan las irregularidades más o menos que se presentan y ustedes se familiaricen con aquello. Este es el aleteo auricular típico, ¿sí? Y aquí vamos a ver que también existe una rotación ahora horaria. En el anterior habíamos visto una rotación antihoraria. Si hay una rotación antihoraria, ahora tiene que haber una rotación horaria, en el sentido de las agujas del reloj. Menos frecuente, más o menos el 10%. Acuérdense, en el anterior era más del 90%. Sigue la misma ruta de activación, pero en sentido inverso a la aurícula típico reverso, ¿no? Al revés de lo que habíamos visto el anterior. Y el ritmo se produce, fíjense ahí, en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Los hallazgos, fíjense, ¿sí? Ondas P en sierra, ausencia de ondas P también, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, conducción 2.1, y las patologías asociadas, cardiopatías con lesión auricular, cardiopatías isquémicas, síndrome de preexcitación ventricular y neumopatías crónicas como el EPOC y también el tromboembolismo pulmonar. Fíjense, más o menos así es la conformación de el electrocardiograma en sus derivaciones muy irregulares. Veamos ahora el aleteo auricular atípico, una forma rara de aleteo auricular. La onda de activación va desde la parte superior o porción superior de la aurícula derecha, desciende más o menos por los tres haces hasta porción postobasal del septum, por detrás y lejos del istmo. ¿Qué quiere decir? Que la conducción de este aleteo auricular va en descenso, suele predecer a la fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir? Que puede aparecer primero un aleteo, imagínense un aleteo más o menos en este sentido, ¿sí? Un aleteo, y posteriormente a este aleteo puede aparecer esto, una fibrilación auricular, ¿no? Les estoy mostrando que el cursor para que ustedes más o menos distingan un aleteo. Vamos a ver un ritmo cardíaco en este sentido, ¿no? Un ritmo cardíaco de contracción, relajación, contracción, relajación,
contracción, relajación. Un aleteo más o menos en este sentido, un aleteo en este sentido, ya con pérdida del ritmo, y una fibrilación auricular en este sentido, ¿sí? Completamente irregular. A eso se denomina, suele preceder a una fibrilación auricular. Frecuencia cardíaca, imagínense, 340 a 430 por minuto, altísimo. Los hallazgos, ausencia de onda P, onda F positivas, todo esto en el electrocardiograma, ¿sí? Y más o menos así se presenta en las derivaciones, tanto 2, 3 o AV, en el electrocardiograma, ¿sí? Muy bien, la taquicardia auricular, poco frecuente, 7% más o menos, ¿sí? El foco que la inicia y sostiene está en la aurícula, ¿ya? En la misma aurícula, ya no hay nada más otra cosa. Sintomáticas por disnea, angor, igual dolor, palpitaciones e insuficiencia cardíaca congestiva. Mecanismos, reentrada, automatismo, aumentando la actividad gatillada. ¿Qué quiere decir? Que ahí mismo se produce, fíjense ustedes, ahí mismo se produce la contracción auricular. Los hallazgos, todos estos en relación al electrocardiograma, y más o menos se ve así: onda P ritmo irregular, frecuencia auricular 110 a 300, habitualmente esto en el electrocardiograma, un RP menor al PR, conducción AB generalmente 2.1, todos estos hallazgos nada más en el electrocardiograma que más o menos se muestran, fíjense así, completamente irregulares, ¿sí? Muy bien, vamos a ver las arritmias de la unión aurículo-ventricular. Estas arritmias de la unión aurículo-ventricular se dan ahí, se dan precisamente en la unión aurículo-ventricular, en el haz de His, muchas veces, en esta unión aurículo-ventricular. Ahí se produce las taquiarritmias. Y una de estas es la taquicardia por reentrada UAV. Estas se inician luego de una extrasístole, generalmente, ¿sí? En ritmo, y utilizan la OAV y quizás algo de tejido auricular vecino para mantener el circuito de reentrada. Quiero explicarles ahora acá a qué se denomina la reentrada de la unión aurículo-ventricular. La taquicardia por reentrada significa que una vez que se produce, voy a retroceder un poquito para que ustedes vean acá. Una vez que se produce el impulso eléctrico acá, se transmite el impulso eléctrico hacia acá, y nuevamente pasa el estímulo eléctrico hacia el haz de His y toda la red de Purkinje. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos visto la anterior clase? Viene el impulso eléctrico al nódulo sinusal, del nódulo sinusal pasa por los tres haces que se acuerdan que tenían nombres propios, Gebor, Jacobson y Jason, ¿sí? Por esos tres haces se transmite el impulso eléctrico hacia el nódulo auriculoventricular, y del nódulo auriculoventricular por el haz de His y la red de Purkinje, ¿sí? Esta arritmia de la unión auriculoventricular, donde se produce aquí, se denomina por reentrada auriculoventricular, ¿sí? Significa que viene un impulso eléctrico aquí, ¿sí? Este impulso eléctrico se tendría que transmitir aquí y nada más, ¿sí? Pero hay un impulso eléctrico aquí y se produce otro estímulo eléctrico aquí, solito. ¿Qué quiere decir? Que ya no es proveniente de acá. Hagan de cuenta que llega el impulso, se transmite aquí y de aquí a aquí. Eso es lo normal. Llega el impulso, se transmite un impulso eléctrico aquí, pasa, pero aquí se produce otro impulso eléctrico, ¿sí? Como un segundo impulso eléctrico, pero no proveniente de aquí, sino un impulso eléctrico nada más auriculoventricular, acá. Por eso se llama de reentrada, nuevamente el impulso eléctrico hacia adentro, ¿sí?
Por eso se denomina taquicardia por reentrada en la unión auriculoventricular. ¿Sí? Es la taquicardia paroxística regular con un QRS angosto, vamos a ver más adelante, y estos son en el electrocardiograma más o menos las derivaciones. Y una de estas es la denominada típica o lenta rápida. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clasificación? Junto con la taquicardia por reentrada ortodrómica por vía accesoria, más o menos entre el 90 y 95% de las taquicardias regulares con QRS angosto. Este QRS se refiere al electrocardiograma, al complejo QRS que se hace más angosto, ¿sí? Más frecuente en varones, 20 a 40 años, la cardiopatía hasta 30%, el mecanismo, una pequeña proporción de la población tiene una doble fisiología, esto es por eso se produce esa contracción extra, ¿sí? Vía lenta, conducción lenta y periodo refractario corto, vía rápida, conducción rápida y periodo refractario largo. Cuando ocurre una extrasístole supraventricular o ventricular, el estímulo se bloquea y una vía y se conduce por la otra. Es muy importante esto y les voy a explicar cuando se produce una extrasístole. ¿Se acuerdan que decíamos una sístole auricular? ¿Sí? Se producía una sístole auricular para el llenado de sangre del 10% aproximadamente de la sangre proveniente de las aurículas hacia los ventrículos, ¿sí? Con una sístole auricular. Una extrasístole significa una sístole más, o sea, no hay solo una sístole que se contrae el corazón, sino se produce una extrasístole, una sístole auricular más, ¿sí? Y más o menos ese es el estímulo eléctrico que ustedes ven en esquema, ¿no? Partiendo del nódulo sinusal, partiendo hacia el nódulo auriculoventricular y hacia abajo. Y fíjense acá, ¿sí? Las reentradas, fíjense acá, justamente acá, ¿sí? En las reentradas. Una extrasístole. Y más o menos, voy a volver a repetir porque creo que se vio solamente, acá está, solamente se vio una sola entrada, ¿sí? Estas es las reentradas, por eso se llama de reentrada, fíjense, especialmente acá, ¿sí? Solamente en el esquema, ¿sí? El impulso eléctrico viene acá posteriormente, entonces acá se produce una extrasístole ventricular y más o menos se muestra así el electrocardiograma, ¿ya? Y la otra, típica lenta rápida, los hallazgos electrocardiográficos, polaridad negativa, todo esto son solamente hallazgos electrocardiográficos que ustedes tienen en esta presentación, ¿sí? Especificidad 91-100%, el valor predictivo positivo 81%, esto es referente única y exclusivamente en el electrocardiograma, que no lo tomen en cuenta por ahora, es solamente para que ustedes conozcan cómo más o menos aparece el electrocardiograma, ¿ya? Fíjense ustedes. Y esta ya es al revés, taquicardia por reentrada, la unión auriculoventricular atípica o rápido lenta, la otra era lenta rápido, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y estas son las características más o menos. Es casi lo mismo, pero fíjense ustedes que es al revés, ¿sí? Ingresa por el otro lado, no por acá, ¿no? Y esta es más o menos la conformación del electrocardiograma. Y esta es la otra clasificación de taquicardia reentrante auriculoventricular. Es la segunda forma más frecuencia de taquicardia. Se presenta en pacientes con una vía accesoria que sortea parte de la HH, que es hipertensión, con capacidad de conducción anterógrada. Entonces, todos estos hallazgos que se encuentran en la taquicardia de reentrada auriculoventricular. Hay unos síntomas muy importantes que son palpitaciones, mareos, poliuria, angor, etc. Y
pueden ser ortodrómicas, más o menos entre 90 y 95%, antidrómicas menos del 10%, ¿sí? Y fíjense las vías accesorias. Quiero explicarles aquí un poquito. Esta taquicardia de reentrada se llama taquicardia de reentrada auriculoventricular ortodrómica, de un estímulo descendiente, ventrículos de la unión auriculoventricular ascendiente y de ellos la aurícula a través de la vía accesoria. Este tipo de taquicardia, ¿sí?, para su inicio requiere una extrasístole. ¿Qué quiere decir? Una sístole más, ¿ya? Esa es la característica de la taquicardia de reentrada auriculoventricular, siempre se presenta por una extrasístole más. Los hallazgos: frecuencia cardíaca 160 a 200 latidos por minuto, ritmo irregular, inicio también por ESB o EB en el electrocardiograma, un QRS igual, ondas P, intervalo, todo esto relacionado con el electrocardiograma. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen toda un cuadrito de lo que es nada más el electrocardiograma en sus derivaciones. Y aquí un esquema más o menos para que ustedes entiendan cómo se produce desde el nódulo sinusal y las reentradas y donde se produce la extrasístole, para que ustedes puedan imaginarse cómo más o menos se produce este fenómeno. Y este es el hallazgo electrocardiográfico. Muy bien. Entonces, con eso hemos visto y hemos cubierto todas estas taquicardias. Ya quiero primero que ustedes puedan revisar un poquito bibliográficamente. Es muy complicado sin mencionarles lo que vamos a ver posteriormente, las bradicardias, porque solamente son taquicardias. Es un poquito complicado esto, pero lo que yo quiero que más o menos capten es la clasificación, que entiendan cómo se clasifica, cómo se produce, de qué forma, los hallazgos más importantes en uno u otro, ¿sí? Porque posteriormente todo eso que habíamos visto del electrocardiograma, las derivaciones y cómo más o menos se ven, eso no es importante. No se preocupen, no se asusten si algún momento, especialmente en todos esos hallazgos electrocardiográficos, no le entendieron. No se preocupen, no se asusten. Esto nada más es para que ustedes conozcan especialmente la clasificación y los tipos de taquicardias y de anomalías del trastorno del ritmo que hay en el corazón. ¿Ya? Yo sé que posiblemente van a quedar varias dudas respecto a esto. No se preocupen, no hay problema. No voy a preguntar cuando tengan que dar examen, voy a preguntar cosas pequeñitas, nada, voy a preguntar cosas muy grandes, porque sé que este tema de las taquicardias y especialmente los hallazgos y las derivaciones es netamente electrocardiográfico, y yo sé que ustedes no conocen de electrocardiograma todavía, ¿no? Entonces de esa forma se puede explicar mucho más rápido. Cuando alguien conoce el electrocardiograma muy bien y demás, entonces se puede aprender mucho más fácil. Pero lo que me interesa es que ustedes manejen principalmente la clasificación y sepan dónde se produce, por ejemplo, en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular o en la unión auriculoventricular, donde se producen las taquiarritmias y las taquicardias. ¿Ya? Muy bien, ha sido un gusto. Hasta la próxima.